El viento del amanecer rozaba las campanas oxidadas del viejo campanario, y su sonido se deslizaba por las calles dormidas del pueblo, como un recuerdo que no quería morir. Isabela detuvo su paso frente a la colina, con el corazón latiendo al ritmo de aquel eco imposible. Nadie más parecía oírlo. Nadie más se detenía. Era el mismo sonido que escuchó cuando niña, la mañana en que su padre desapareció sin despedirse. Siguió el tañido entre los árboles, dejando atrás las casas grises y los murmullos del mercado. Cada campanada la guiaba hacia algo que parecía esperarla desde siempre, una promesa que el tiempo había olvidado cumplir. En el horizonte, las nubes se abrieron como un velo, revelando la silueta de la antigua capilla de San Nicolás. La puerta estaba entreabierta y un resplandor cálido se filtraba desde adentro, como si el pasado aún ardiera ahí. ¿Qué es lo que llaman las campanas cuando ya no queda nadie para rezar? ¿Qué pasaría si el sonido no viniera del aire, sino de los recuerdos mismos? ¿Y si detrás de esa puerta esperara el ayer, paciente, respirando todavía? Isabela empujó la pesada puerta de la capilla, que crujió como si despertara después de siglos de sueño. Dentro, el aire olía a incienso antiguo y madera podrida. Cada paso sobre el suelo de piedra levantaba polvo dorado, danzando en la luz que se filtraba por los vitrales rotos. Un silencio profundo la envolvía, pero no era vacío. Había algo que la observaba. Un murmullo suave que parecía susurrar su nombre. La campana del campanario se había detenido, y sin embargo seguía escuchando su eco en los rincones oscuros. El altar estaba cubierto de velas consumidas y una tela bordada con símbolos extraños. ¿Había alguien más allí o era solo el tiempo jugando con su imaginación? Cada sombra parecía guardar una historia que quería ser contada. Y ella, sin saber cómo, estaba lista para escuchar. En una esquina olvidada, un retrato colgaba torcido, cubierto de polvo y telarañas. Al limpiar suavemente el cristal, Isabela vio la imagen de una mujer que parecía mirarla con los mismos ojos que ella tenía ahora. Su corazón se detuvo. «¿Quién eres?», murmuró, aunque sabía que ninguna voz respondería. La mujer del cuadro llevaba un vestido antiguo, bordado con hilos dorados que relucían incluso bajo la capa de suciedad. Cada detalle del retrato parecía hablar de secretos familiares que nadie le había contado. ¿Era un ancestro o un reflejo de lo que ella misma podía ser si cruzaba esa puerta hacia el ayer? Un escalofrío recorrió su espalda. Tal vez algunas preguntas no debían tener respuesta. O quizás todas lo exigían. De repente, un susurro rasgó el silencio. «Isabela». Giró rápidamente y vio a un hombre que parecía no pertenecer a este tiempo. Sus ojos eran extraños, claros y profundos, y su ropa parecía sacada de otra época. «¿Me conoce?», preguntó ella, el pulso acelerado. «No solo te conozco, siempre te he esperado», respondió él con voz tranquila, pero cargada de secretos. Isabela sintió. Era real o parte de la magia de la capilla. El mundo parecía inclinarse hacia él, y algo en su interior sabía que cada campanada la había traído hasta este encuentro. ¿Era un aliado o un aviso? ¿Podía confiar en alguien que parecía conocer su alma antes de que ella misma lo hiciera? Al fondo de la capilla, una puerta pequeña emitía un resplandor cálido, casi vivo. Cada campanada que resonaba en su memoria parecía hacerla vibrar suavemente, como si respirara. Isabela se acercó y al tocar la madera sintió un calor que le recorrió los dedos hasta el corazón. La puerta no tenía cerradura, ni nadie parecía vigilarla. Aún así, ofrecía una sensación de destino ineludible. El eco de la campana, que parecía venir de todas partes y de ninguna, llenó la sala.
Todo el tiempo que creía perdido estaba contenido detrás de esa puerta. Tomás se quedó a su lado en silencio, respetando lo que debía ser decidido. Isabela levantó la mano y por un instante dudó. Luego respiró hondo y empujó. ¿Qué encontrará del otro lado? ¿El ayer la abrazará o la atrapará? ¿Y si cruzara, volvería alguna vez al presente que conocía? Al cruzar la puerta, Isabela sintió un vértigo y un suspiro simultáneo. La plaza del pueblo se extendía ante ella, pero nada era como lo recordaba. Los edificios eran nuevos, los colores más vivos, y la gente caminaba con una energía que parecía olvidada. Los comerciantes vendían frutas que nunca había visto, y los niños corrían con risas que sonaban a ecos de su propia infancia. Todo parecía estar atrapado en un tiempo anterior, un momento que el presente había borrado. Isabela se preguntó si podía interferir, cambiar algo, o si simplemente era una espectadora de la vida que una vez fue suya. Cada rostro que cruzaba su camino parecía contener un secreto, un recuerdo que no le pertenecía, pero que ella reconocía de alguna manera profunda. Entre los puestos del mercado, Isabela vio objetos que parecían arrancados de sus recuerdos. Un libro que había perdido en la infancia, una muñeca que ya no existía, cartas con su letra, pero nunca enviadas. Cada hallazgo la confundía y la atraía a la vez. Tomás la seguía, pero no intervenía. Parecía respetar la extraña danza del tiempo que la rodeaba. ¿Esto es real o una ilusión?, murmuró ella, tocando un pequeño colgante que reconocía de inmediato. Las campanas sonaban ahora dentro de su memoria, resonando en cada rincón del mercado. Era como si el pueblo la estuviera guiando hacia algo que siempre había estado destinado a encontrar. Isabela abrió una carta sobre un banco de madera. Las palabras parecían escritas por alguien que conocía su alma mejor que ella misma. No deberías haber recibido esto, y sin embargo, estás aquí. Leía, con la letra familiar que reconocía, aunque nadie podía haberla escrito. El tiempo parecía doblarse alrededor de ella, y cada frase la acercaba a un secreto que debía enfrentar. Tomás observaba en silencio, como si supiera que la carta era solo el primer paso de un camino que la llevaría a comprender que el ayer no olvida a nadie. En una tienda vacía, Isabela encontró un espejo antiguo. Su reflejo no mostraba solo su rostro. Detrás de ella aparecían escenas de su infancia, de amores olvidados y decisiones que no había tomado. El espejo parecía guardar la memoria del tiempo, capturando todo lo que alguna vez fue y lo que podría haber sido. Se preguntó si debía tocarlo, mirar más allá, o alejarse antes de perderse para siempre en aquel ayer. Cada respiración la acercaba a un descubrimiento que no podía anticipar, y a la vez la preparaba para aceptar que algunos secretos del tiempo no se pueden ignorar. Al acercarse al campanario, Isabela sintió un latido que no provenía de su pecho, sino del mismo corazón del pueblo. Cada piedra parecía vibrar al ritmo de las campanas, y el aire estaba cargado de un misterio que le erizaba la piel. Tomás tomó su mano y juntos subieron las escaleras de madera que crujían bajo su peso. La campana esperaba, como si supiera que su historia apenas comenzaba, y que el ayer necesitaba ser escuchado antes de que la noche cayera de nuevo. Isabela miró el horizonte y comprendió que el tiempo podía doblarse, que cada decisión dejaría un eco y que el verdadero viaje apenas comenzaba. Isabela caminaba por un sendero olvidado cuando un niño apareció frente a ella, descalzo y con una expresión demasiado sabia para su edad. Sus ojos reflejaban algo que no pertenecía al presente. «Te estaba esperando», dijo con voz suave. «Sé lo que harás mañana y pasado mañana». Incluso antes de que lo recuerdes, Isabela se detuvo, confundida y fascinada.
¿Era una advertencia o una invitación? El niño extendió la mano hacia ella, y por un instante Isabela vio flashes de decisiones futuras, de amores y pérdidas que todavía no existían. Cada paso que daba la llevaba más cerca de comprender que el pasado y el futuro eran espejos que se reflejaban uno en el otro, y que su corazón ya no podía ignorar el peso de sus recuerdos. En la torre del reloj, un anciano con ojos cansados la esperaba entre engranajes y péndulos. «El tiempo no es lo que crees», dijo con voz grave. «Cada campanada que escuchaste no solo despierta memorias, también marca decisiones que deben ser pagadas». Isabela lo observaba, comprendiendo lentamente que el misterio del pueblo estaba ligado a cada tic del reloj, a cada resonancia de las campanas. «Si cruzas demasiado veces, perderás tu presente», advirtió. «Pero si no cruzas, el ayer no perdonará tu ausencia». Isabela sintió el vértigo de su elección. Todo estaba conectado: la campana, la puerta, el niño, y la verdad que aún no quería enfrentar. Una lluvia extraña comenzó a caer, pero no hacia el suelo. Las gotas ascendían, flotando en reversa, desafiando toda lógica. Isabela levantó las manos, sintiendo cómo cada gota parecía borrar un recuerdo, y al mismo tiempo traer otro que no era suyo. Tomás permanecía a su lado, silencioso, mientras los edificios y árboles vibraban con la energía del tiempo que se doblaba sobre sí mismo. Isabela comprendió que el pueblo estaba vivo, que cada fenómeno extraño era un mensaje, que el pasado no era fijo, y que su memoria estaba en juego. Podría sostener lo que aún era suyo, o sería arrastrada por el río del ayer. Bajo un sauce que parecía llorar con la brisa, Isabela recordó una promesa que nunca había pronunciado en voz alta. Tomás se acercó, apoyando su mano sobre la corteza húmeda. «Alguien debe recordar», dijo. «Si no lo hacemos, todo esto desaparecerá como un sueño que nadie recuerda». Isabela cerró los ojos, sintiendo que el pasado y el presente se entrelazaban en su pecho. Cada recuerdo perdido y cada decisión futura se encontraban aquí, bajo el árbol que parecía conocer todos sus secretos. La brisa olía a tierra mojada y a tiempo detenido. Ella comprendió que la promesa no era solo para el ayer, sino también para el corazón que aún latía en el presente. La noche cayó sobre el pueblo con un silencio profundo, pero algo estaba fuera de lugar. Isabela vio su reflejo en la ventana de una casa y por un instante vio otra versión de sí misma dentro de la casa, mirándola fijamente. «¿Soy yo o soy ella?», susurró. Cada sombra se duplicaba. Cada sonido parecía resonar desde otro tiempo. Tomás la tomó del brazo, firme pero preocupado. La puerta hacia el ayer la había marcado de una manera irreversible. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo, y el pueblo estaba recordando cada instante que ella creía perdido. El eco de las campanas volvió a escucharse, más fuerte que nunca. El peso del tiempo la aplastaba y, al mismo tiempo, la llamaba hacia un destino que solo comenzaba a revelarse. El aire dentro de la capilla estaba más denso que antes. Isabela escuchaba murmullos que no provenían de boca alguna, sino de las piedras mismas. Cada palabra parecía un recuerdo atrapado, una voz que pedía ser escuchada después de décadas de silencio. «¿Quién está ahí?», preguntó, aunque sabía que nadie respondería. Una corriente de viento recorrió la sala, haciendo temblar las velas apagadas. Los susurros se convirtieron en nombres,
fechas, secretos olvidados. Isabela comprendió que el tiempo no era lineal. Los muertos no se habían ido. Solo esperaban a alguien que escuchara. En un pequeño altar lateral, Isabela vio una fotografía antigua que parecía moverse ligeramente, como si respirara. Los rostros dentro de la imagen no eran estáticos. Sus ojos la seguían y sus sonrisas cambiaban según el ángulo de la luz. «Esto no puede ser real», murmuró, pero la sensación de que alguien la estaba guiando era demasiado fuerte para ignorarla. Cada fotografía contaba una historia que necesitaba ser completada. Isabela entendió que los recuerdos podían tomar forma física y que el ayer tenía maneras misteriosas de reclamar atención. De repente, las campanas del campanario sonaron de nuevo, aunque nadie las tocaba. Cada vibración llenaba la capilla, resonando dentro de su pecho. Tomás apareció a su lado, en silencio, compartiendo la sensación de que cada sonido traía consigo un recuerdo olvidado. «Escucha», dijo él, «no solo marcan la hora. Cada toque es un hilo que conecta el presente con todo lo que alguna vez fue». Isabela cerró los ojos, sintiendo el peso de cada campanada y preguntándose qué secretos del ayer está a punto de revelarse. Al llegar al río que atravesaba el pueblo, Isabela vio su reflejo distorsionado. No estaba sola. Detrás de ella aparecían escenas de vidas pasadas, rostros de ancestros que nunca conoció, todas observándola. Cada ola que rompía sobre las piedras traía recuerdos que le pertenecían, y otros que no. «Debes recordar», susurró una voz que parecía salir del agua misma. «El ayer no olvida, y ahora depende de ti que tampoco lo haga». Isabela comprendió que su viaje no era solo físico, sino un puente entre generaciones, donde cada acción dejaba un eco que debía proteger o enfrentar. Mientras la noche se espesaba, Isabela vio el pueblo transformarse. Calles que parecían vacías se llenaban de figuras del pasado, risas y susurros que se mezclaban con el viento. El ayer no se rendía, no se apagaba. Cada recuerdo, cada sombra, cada objeto perdido reaparecía reclamando su lugar. Tomás tomó su mano y la miró. «Ahora sabes que no es solo historia, es algo vivo, y depende de ti decidir qué queda y qué se va». Isabela respiró hondo, comprendiendo que su viaje estaba solo empezando y que enfrentar el peso de los recuerdos sería el mayor desafío de todos. Isabela caminaba por una calle empedrada cuando escuchó su nombre susurrado entre los edificios antiguos. No era un eco del viento, era la voz de alguien que la conocía profundamente. Giró y vio a Tomás apoyado sobre un balcón, con la luz de la tarde iluminando su rostro. Era como si el tiempo no hubiera pasado para él, aunque para ella cada segundo contara. «Siempre te he esperado», dijo Tomás con suavidad. «Aunque no lo creas, te he buscado por siglos». Isabela sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de reconocimiento. El amor que sentía no cabía en la lógica, ni en el presente, ni en el pasado. Esa noche, bajo la luz de las farolas, se encontraron en un patio secreto. Cada paso hacía que el tiempo temblara a su alrededor. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Tomás, tomando su mano con firmeza. «Lo sé», respondió Isabela, sintiendo que cada latido de su corazón estaba sincronizado con el suyo. Cada momento robado al tiempo se sentía eterno. Todo lo que podían hacer era estar juntos, aunque el universo les recordara que su amor no pertenecía a ninguna época. Mientras caminaban por la plaza, Isabela sintió que cada paso la hacía retroceder en el tiempo. El mundo se desdoblaba, y las calles que conocía cambiaban delante de sus ojos. «Es como si el tiempo mismo latiera al revés», murmuró. Tomás la sostuvo cerca, sintiendo la vibración de cada campanada en sus cuerpos. «¡Oh! ¡Twin!». Cada instante juntos era un milagro y un riesgo. La línea entre el ayer y el presente
se hacía cada vez más frágil, y la sensación de perderse el uno al otro crecía con cada paso. Llegaron al umbral de la puerta hacia el presente, donde una sombra parecía esperar. «No intentes cruzar todavía», dijo la sombra, profunda y silenciosa. Era como si el tiempo mismo hablara. Tomás miró a Isabela con intensidad. El amor que sentimos no puede ignorar esto. Pero también debemos respetar lo que protege el ayer. Isabela comprendió que algunas fuerzas eran demasiado antiguas para desafiarse, y que su amor debía encontrar un equilibrio entre los tiempos. Aún así, no podía evitar tocar la puerta, sintiendo la energía que latía detrás de ella, prometiendo un futuro incierto. Mientras la noche avanzaba, Isabela sintió que cada recuerdo del pasado se mezclaba con el presente. Risas de niños, conversaciones olvidadas, fragmentos de momentos que nunca vivió. Tomás la abrazó y le susurró: «Si nos aferramos a esto, nunca perderemos lo que sentimos, aunque el tiempo quiera separarnos». Isabela cerró los ojos y comprendió que el amor podía existir entre los tiempos, que su corazón podía sostener dos mundos al mismo tiempo. El pueblo dormía, pero ellos habían aprendido a vivir en el latido secreto del ayer y del ahora. Conscientes de que cada campanada contaba su historia, el sonido de las campanas se volvió más intenso, resonando en el pecho de Isabela como un latido imposible. Cada golpe le recordaba que el tiempo tenía reglas que nadie podía romper. «Isabela», murmuró don Mateo, apareciendo entre las sombras del campanario. «Cada vez que cruzas la puerta, pagas un precio, no solo por ti, sino por todos los que esperan ser recordados». El aire se cargó de electricidad. La luz de la puerta titilaba, mostrando visiones de los mundos que existían detrás y delante de ella. Cada campanada preguntaba: ¿estás lista para enfrentar lo que significa elegir entre el amor y la realidad? Isabela sintió que un fragmento de su memoria se desvanecía con cada campanada. Nombres, lugares, momentos que creía suyos desaparecían para dar paso a otros recuerdos que no le pertenecían. «Cada vez que recuerdas, algo se pierde», dijo Tomás, sosteniendo su mano con fuerza. «Debemos elegir cuidadosamente qué conservar». Isabela comprendió que el precio de conocer la verdad del ayer no era solo emocional, sino físico y espiritual. Cada decisión la acercaba a un límite que podía separarla del presente para siempre. Una lágrima cayó de los ojos de Isabela y al tocar el suelo pareció congelar un instante completo. La plaza, el río, la capilla, todo suspendido en un eco de luz. «No llores por lo que no puedes cambiar», dijo Tomás suavemente, «pero permite que el pasado te guíe sin atraparte». Cada emoción se sentía amplificada. La tristeza y el amor se entrelazaban en un remolino que solo el tiempo podía comprender. Isabela comprendió que cada sentimiento era un hilo que sostenía el equilibrio entre los mundos. Frente a la puerta que vibraba con luz, Isabela se detuvo. Todo lo que amaba estaba dividido entre dos mundos. «Si cruzo, perderé lo que soy aquí», preguntó con voz temblorosa. Tomás la miró profundamente. «El ayer y el presente solo existen si eres capaz de sostener ambos. La decisión es tuya y el tiempo espera». Cada campanada era un recordatorio de que no había retorno, que elegir significaba renunciar a algo irreparable. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez comprendió que cada instante del amor y del recuerdo era un acto de valentía. El sonido de las campanas se detuvo de repente. Todo quedó en silencio, como si el tiempo contuviera la respiración. Isabela cerró los ojos y sintió la paz y el miedo mezclados. El pasado la esperaba detrás de la puerta, y el presente
La necesitaba viva. Tomás sostuvo su mano con firmeza, pero no dijo nada. Sabían que la decisión debía surgir de su corazón y que cuando el primer rayo de sol atravesara los vitrales, su elección quedaría sellada. El silencio no era vacío. Estaba cargado de promesas, advertencias y un futuro aún por escribir. El amanecer iluminaba el pueblo con tonos dorados y suaves sombras. Las campanas del campanario sonaron una última vez, no para marcar la hora, sino para cerrar un ciclo que había esperado siglos. Isabela respiró hondo frente a la puerta que había cruzado tantas veces, sintiendo cada recuerdo vibrar dentro de ella como un eco eterno. Tomás sostuvo su mano, y en sus ojos brillaba la misma mezcla de amor y aceptación que había sentido desde su primer encuentro. La decisión estaba tomada, pero la campana preguntaba aún: ¿el ayer puede realmente irse o siempre permanece en quienes se atreven a recordarlo? Al salir a la plaza, Isabela vio que el pueblo parecía renacer con cada paso. Los edificios antiguos brillaban, como si el tiempo los hubiera reparado con memoria y amor. Los habitantes la miraban con reconocimiento, como si siempre hubieran sabido que ella regresaría. Cada calle y cada rincón contaban historias que ya no se perderían. Era un renacer silencioso, un recuerdo vivo que se mezclaba con la luz del presente y que solo podía sostenerse gracias a quienes se atrevieron a cruzar entre los tiempos. Frente a un río tranquilo, Isabela vio su reflejo mezclado con el de otra versión de sí misma, la que existía en aquel ayer que había visitado tantas veces. No era confusión, sino comprensión. Los tiempos podían coexistir, y cada versión de ella estaba conectada por los recuerdos que había elegido conservar. Tomás la tomó del brazo, y juntos contemplaron cómo el pasado y el presente bailaban en la superficie del agua, recordándole que algunas historias nunca terminan. Simplemente se transforman. Isabela regresó una última vez a la capilla. La puerta estaba cerrada, pero no le importaba. Sabía que podía volver si alguna vez lo necesitaba. Tomás la acompañó hasta el umbral y se detuvieron en silencio, compartiendo un último momento que contenía siglos de emociones. «Gracias por enseñarme que el amor puede existir más allá del tiempo», dijo Isabela, con una sonrisa suave y nostálgica. «Y eso...» Tomás asintió, y la luz de la capilla los envolvió, como un abrazo que no dependía de los relojes, ni de los recuerdos que iban a seguir viviendo en ambos. La puerta se cerró con un susurro, y el pueblo quedó envuelto en la paz de un día que comenzaba. Isabela respiró profundamente, sintiendo que cada campanada, cada recuerdo y cada amor habían dejado su marca. El ayer permanecía, no como algo que podía tocarse, sino como algo que vivía dentro de quienes lo recordaban. Y aunque la puerta estaba cerrada, una promesa sutil flotaba en el aire. El tiempo siempre encuentra maneras de abrirse a quienes están dispuestos a escuchar.